Señores, sé que este vídeo llega un poquito tarde, pero es que esta semana ha sido una auténtica locura de contenido. Ha habido un montón de cosas y no he dado abasto. Pero aquí estamos. Hoy voy a hablaros del juego Wanderer de Fragment of Fate. Este juego no es un juego nuevo como tal. O sea, Wanderer es un juego estilo puzzle, historia, que está guapísimo, que me lo pasé en directo en mi canal de Twitch hace ya un año, creo que fue. Me encantó, de verdad, este juego me encantó y me lo pasé cuando estaba en inglés y ahora está en español. Y ahora, para relanzarlo, han sacado como una versión, o sea, es el mismo juego realmente, pero lo han actualizado, han sacado la versión de PlayStation VR 2 y también han sacado un tráiler ahora de la versión de Quest 2 y Quest 3. Y es aquí donde vamos a hacer nosotros especial hincapié en ese tráiler. Pero para comentaros un poquito antes de qué va este Wanderer o cuáles son las diferencias con el juego original, por si tú te lo pasaste en su época en la versión de Steam. Aquí han añadido como más trasfondo realmente de tu personaje, más escenario, más parte de la historia en el principio. Han añadido, bueno, realmente han añadido personajes como tal, para donde interactúas con ellos directamente, y han hecho una historia más larga, digamos, para darle mayor contexto a todo lo que pasa en el juego. Yo personalmente desde aquí lo digo y recomiendo muchísimo este juego. Para mí es el mejor juego de VR de su género, del género puzzle, historia, con sus viajes en el tiempo, con sus quebraderos de cabeza. De verdad, me ha encantado. Y ahora que está en español y encima con esta versión mejorada, 100%. Pues aquí tenemos un tráiler donde se ve la versión de MetaQuest 3 y ya para meter un pequeño spoiler, se ve increíble. Y lo vamos a ver ahora y lo vamos a analizar. Pero antes de eso quiero hablaros de un nuevo proyecto que acabo de sacar, que es la página web VR Match, una página web que he creado para hacer torneos de juegos de realidad virtual, donde hay ahora mismo activo un torneo del juego Breachers, ya sabéis, esta especie de Rainbow Six, pero para realidad virtual. Un torneo que es para todo el mundo. Tú coges a tu amigo, entras en la web, sigues los pasos y ya te apuntas y simplemente presentarte y jugar. Y además que puedes ganar premios, porque para el primero el premio son 250 euros para la tienda de XR Shop y además créditos para gastar en el propio juego para comprarte skin. Los créditos son para el primero, segundo y tercero. En fin, no me enrollo más. Vamos directamente con el tráiler de Wanderer de Fragment of Fate de MetaQuest 2 y 3. Vale, el reloj en el juego es muy importante. Mira, todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo. Esto en el juego original nunca estuvo. Y eso, nada. O sea, todo esto... Vale, me lo voy a tener que pasar de nuevo. Esto es parte del principio. Mira, ¿ves? Este personaje también... Esto es MetaQuest 3. ¿Qué dices, tío? ¿Pero cómo se ve esto, no? Hombre, los muñecos son un poco plasticosos. Pero joder, ¿cómo se ve el juego, tú? El agua se ve increíble también, tío. ¡Ay! Claro, todo esto es nuevo, tío. Es que me lo voy a tener que pasar de nuevo. Escalada y todo, pero ¿qué cojones? ¿Y esto? Hitch up your britches, Asher. Something tells me we're in for one hell of an adventure. Fua. Es que ahora vamos a revisar esto de nuevo. Qué guapo, tío, con la banda sonora. Sí, tiene momentos de acción, ¿vale? Wow. En 2024, MetaQuest. Vale. Venga, vamos por el principio. Es que, a ver, me ha dejado un poquito loco. Vale, vamos. A ver, esto es parte de la historia. El reloj es como tu asistente que te va a ayudar. Es esa Navi del Zelda, ¿no? Que va a estar ahí todo el rato contigo y te va a estar ayudando con diferentes cosas, ¿no? Además, lo vas a necesitar para hacer los viajes temporales, porque el juego va de eso al final. Vas a hacer viajes temporales donde en cada zona vas a interpretar un personaje diferente con diferentes
puzzles. Lo bueno que muchos de ellos están entrelazados en diferentes tiempos. No es que solo vayas a un sitio, lo resuelvas y ya no vuelves más y va por fases. No, ahí tiene su cosa, ¿no? Evidentemente no os voy a hacer spoiler de nada. Vale, como os comentaba antes, mira, capturado en MetaQuest 3, es que se ve muy bien, tío. Es que se ve muy bien, se ve muy parecido a la versión de PC que yo me pasé. La verdad, fuera coña. A ver, esto es nuevo, así que hay mecánicas nuevas. Quizás no son tanto mecánicas en sí, sino pequeñas ayudas. O sea, para que sea menos brusco el salto de un punto a otro, para que tú entiendas la historia o para que entiendas lo que hacer. Es como que le meten un paso intermedio, por lo que estoy viendo. Ya os digo, no quiero hacer spoiler de nada, pero eso no estaba en la versión original de Steam. Este escenario, sí, es zona del principio, nada más, que es para ponerte en contexto, pero en la versión de Steam es muy corto, es un pasillo y poco más, un pasillo al aire libre y dos cositas más. Y aquí se ha visto cosas muy interesantes que han metido. Como todo esto, este personaje no sale en la versión original y se ve espectacularmente bien, la verdad. Se ve demasiado bien comparado con los otros muñecos, tío. Sin embargo, el muñeco tuyo se ve un poquito Tinky Winky, la verdad. Pero mira, ya está, el primer espejo. De eso va esto. Amelia también, Walkie. Es que yo de eso no me acuerdo. A mí no me suena nada de eso. Eso es nuevo todo también. Esto tampoco me suena. Esto ni de coña, escalada. Esto es nuevo todo, mecánica de escalada, lo de caerte al agua. Esto es nuevo también. A ver, yo creo que esto es de la parte introductoria del juego. No creo que sea del resto de puzzles por la ambientación, por el escenario. Esto también, tío, pero ¿qué cojones? Explosión un poquito... Oh, pero se ve muy bien. En este juego, con diferentes objetos, cuando lo metías así en el reloj, te llevaban a otras zonas. En este caso, ves, en la luna. Guapísimo, tío. Aparte está guapísima. Y aquí otro reflejo más. O sea, esto no estaba en la versión original. O sea, la versión original tú no sabías muy bien a quién estabas interpretando. No lo veías, te lo imaginabas y tal. Pero aquí se nota que han querido darle más protagonismo a los personajes. Yo no sé si es que han conseguido una mejor financiación o por lo que han vendido el juego, que han decidido pues hacer esta reversión, ¿no? Ve, aquí también te enseña quién eres en este escenario, para que lo entiendas todo mejor. Porque interpretas eso a diferentes personas. Aquí igual, porque también tiene esta parte de shooter. Es que el juego es muy variado. El juego es muy, muy variado en todos sus puzzles. De verdad, lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Parte en concierto. No sabía que era una piba la parte del concierto, por eso te digo. O sea, yo me lo pasé y no había caído. Vale, pues realmente, señores, que es que me he quedado flipando con la parte de toda la historia, pero el agua se ve increíble. O sea, menciones las sombras, las físicas también funcionan bien, parecen lo poco que lo tiene. Lo de la escalada, las texturas. Es que el juego, tú me lo enseñas sin los personajes, ¿vale? Porque los personajes quizás es lo que más feo del juego, pero tú me lo enseñas así y yo puedo creer que es un juego de PC, evidentemente. Hay mejores, pero joder, tío, mira estos escenarios. Que se ve demasiado bien. Es que está guapísimo. La luna, tío. Esto está brutal. Esto está brutal. No sé, este juego, de verdad, si podéis, jugarlo. Lo recomiendo y muchísimo, pero muchísimo. A mí me flipó. Y ahora en español y todo, para adelante. No sé, gráficamente es un paso hacia adelante. Me gustaría ver la versión de Quest 2, pero ya veremos cuando salga. Ya si eso traemos un vídeo viendo las diferencias y todo eso. Pero vamos, juegazo. En fin, muy contento. Y esto sí se asemeja más a lo que me esperaba ver en MetaQuest 3, que ya vemos que sale en 2024 esta versión. Está claro, bueno, por lo que saco en claro, después de todos los juegos que hemos visto y todos los detalles y tal, está claro que los estudios no han tenido un kit de desarrollo previo de MetaQuest 3 para saber cómo hacer los juegos ahí, y está llegando todo un poquito más tarde, pero ya se empiezan a ver las cositas que nos interesan. En fin, señores, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, deja un fuerte like.
suscríbete para no perderte nada. Ya sabes, déjame en los comentarios qué te parece a ti, si este lo jugaste o si no lo conocías. Coméntame algo, que siempre os leo. Sin más, me despido. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos en más vídeos y en directo.